Hebreos, hermanos, capítulo 10, hermanos. Quiero enfocarme hoy en esta mañana, ¿verdad? Ya prácticamente ya casi tarde. No quiero tomar mucho tiempo, ¿verdad? Quiero que salgamos bien a tiempo y que regresemos a nuestros hogares. Hebreos 10, versículo 25, hermanos. Un solo versículo quiero que leamos ahí en sus Biblias. Todos juntos lo vamos a leer. Hebreos 10, 25, todos juntos. Si usted lo tiene, vamos a leerlo todos juntos. Dice así: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Quiero hablar, hermanos, hoy en esta mañana, que ya tarde, del tema: no dejemos de congregarnos. No dejemos de congregarnos. Vamos a orar. Señor, bendice tu palabra. Gracias, Dios, porque eres bueno. Gracias por los cantos, por los himnos, por todo lo que ya hemos escuchado durante esta mañana. Gracias por cada familia, Señor, que ha venido hoy en esta mañana a congregarse. Bendice sus hogares, bendice sus empleos, dales gracia, dales salud. Bendice a aquellos que han dejado de venir a la iglesia, Señor, que puedan congregarse, puedan regresar, Señor, de donde ellos han salido. Y Señor, sigue dando gracia al pastor, a su familia, a sus hijos y a cada miembro de esta iglesia, Señor. Y pronto provéeles también de un lugar propio donde puedan ampliarse, donde puedan tener más gente, y suple cada necesidad de cada uno de ellos. En el nombre de Cristo. Amén. Estamos llegando, hermanos, ya prácticamente a un nuevo mes, y pudiéramos decir que es nuestro último mes del año 2024, hermanos. Miren que ya este año se pasó rápido, amén, hermanos. Se pasó bien rápido, hermanos. Cuando menos pensamos, ya estábamos a mitad de año. Y mire, ahora ya estamos casi un poquito más de mitad del mes de noviembre. Y estamos por comenzar ahora el último mes de este 2024. Pero hermanos, en este tiempo, hermanos, es cuando el ánimo, es cuando la emoción, las buenas intenciones, los buenos propósitos de todo el año 2024, hermanos, van poco a poco decayendo. Poco a poco decayendo, hermanos. Y lastimosamente, hermanos, uno de estos buenos propósitos que va decayendo es el dejar de congregarse. ¿Sí o no, hermanos? ¿Cuántas personas no han pasado por esta iglesia, hermanos? ¿Y cuántas personas comenzaron bien, animados? Comenzó el año, ¿verdad? De 2024. Señor, te prometo que si me das salud. Señor, te prometo que si me das un buen empleo. Señor, te prometo que si cuidas de mi familia. Señor, te prometo que si me das bendiciones, yo voy a serte fiel hasta todo el año, o aún hasta que tú vengas. Pero va pasando el tiempo, hermanos, y va decayendo. Los que comenzaron bien contentos, bien alegres, ahora ya los ves tristes. Ahora ya los ves desanimados. Y hermanos, es el congregarnos constantemente durante todo el año. Eso es lo que más decae dentro de las iglesias. Comenzamos bien y va decayendo. Y muchos cristianos, hermanos, debido a los afanes del trabajo, a los quehaceres del hogar, a las exigencias de los estudios, hablando de los jóvenes que aún siguen estudiando, por desánimo, por indiferencia, poco a poco vamos dejando vacíos nuestros asientos de la casa de Dios. Qué bendición que ahora están la mayoría de hermanos, no sé si falten más, ¿verdad? Pero ya este lugar, ya pronto van a tener que buscar un lugar más grande, hermanos. Es un buen problema. Es un buen problema, hermanos, que la iglesia va creciendo, pero aún todavía hay lugares vacíos, hermanos, por llenarse. Usted dirá, pastor, es que esos lugares que usted ve vacíos es gente que no vino hoy. Bueno, qué bendición, hermanos. Pero, hermanos, ¿por qué no se congregó hoy? Porque está decayendo su desánimo. Se van desanimando. Hermano, y lastimosamente, hermanos, muchos de nosotros, hermano, no comprendemos la importancia que tiene en la vida de todo cristiano el no dejar de congregarse.
Por eso, hermano, nuestro Dios nos dice directamente ahí en su palabra, no dejando de congregarnos como algunos tienen. ¿Por qué, hermanos? Por costumbre. ¿Te das cuenta, hermanos, que este es un asunto ya de hace tiempo? Este no es un asunto de hoy, hermanos. Este es un asunto de hace años atrás. Cuando ya las iglesias existían en los tiempos de los apóstoles, gente dejaba de congregarse por costumbre. Y, hermanos, la verdad es que el día domingo es cuando más hacemos cosas, ¿sí o no? Visitamos a la familia, vamos a hacer nuestras compras de toda la semana, preparamos los uniformes de nuestros hijos, los lavamos los domingos, ¿verdad? Para que el lunes ya estén listos, para que para que el lunes se los pongan otra vez y los puedan otra vez usar durante toda la semana, pero todo lo dejamos el día domingo. Vamos al tianguis, vamos a la plaza, vamos a cualquier otro lugar y ¿sabes qué hacemos? Regularmente lo hacemos en el transcurso de la mañana. ¿Por qué, hermanos? Porque es cuando más tenemos el tiempo. No dejando de congregarnos, dice, como algunos tienen por costumbre. Es por eso, hermanos, que por medio de la palabra de Dios podemos comprender por qué es tan importante congregarnos con constancia en nuestra iglesia. Bien, en primer lugar, hermanos, ¿por qué nos congregamos, hermanos? ¿Por qué debemos de congregarnos? Mire ahí el versículo 25, hermanos. Mire el versículo 25, mire, déjame leerlo por usted. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que, hermanos, exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día, ¿qué, hermanos? ¿De qué día está hablando, hermanos? De la venida del Señor Jesucristo, hermanos. ¿Sabes, hermanos, que estamos viviendo en los últimos tiempos? Yo no sé si te das cuenta de eso, hermanos. Mira cómo hay tantos rumores de guerra. ¿Cuántas guerras no hay? ¿Cuántas hambres no están pasando países completos? Hermanos, el Señor está cerca. Hermano, ¿y dónde nos va a encontrar si Él llegara a venir el día domingo? La Biblia dice que no sabemos cuándo venga. Dice que va a venir como ladrón en la noche, ¿verdad? Se va a meter, hermanos, a la iglesia, se va a meter a nuestros hogares, va a venir, se va a llevar a aquellos que estuvieron preparados, aquellos que estuvieron listos. Pero qué bendición, hermanos, si viniera un domingo, ¿a cuánto nos encontraría en la iglesia? ¿A cuántos? En primer lugar, hermanos, ¿por qué nos congregamos? Nos congregamos primeramente, ¿por qué, hermanos? Por obediencia y agradecimiento a nuestro Dios. Es por eso que usted ya viene con su promesa de fe, ya viene con su diezmo, ya viene con su, hermano, con su ofrenda que va a dar. ¿Por qué? Porque usted está agradecido con Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque durante toda la semana el Señor me cuidó. ¿Por qué? Porque estaba a punto de pasar un accidente y el Señor fue fiel en cuidarme. El Señor fue fiel en cuidar a mi esposa, a mis hijos, a mi esposo, en su trabajo. Mire, pastor, que hubo casi un accidente así donde yo iba a ser parte del accidente y Dios me cuidó. Así es que hoy en este día me congrego primeramente por obediencia y segundo lugar por agradecimiento a Dios. Amén. Tenemos que comprender, hermanos, que congregarnos para adorar al Señor, escuchar su palabra, no es algo opcional en la vida de un cristiano, es algo que tenemos que hacer con obediencia a su palabra. En agradecimiento a nuestro Dios. ¿Por sus qué? Por sus maravillas en nuestra vida, hermanos. Podemos respirar. Podemos disfrutar, podemos oler, podemos ver, hermano, tenemos todo, hermano, lo que todo es, hermano, por Dios. Hoy puedes caminar, te levantaste con ánimo. Sí, hermano, no digo que todo es bonito durante la semana, ¿verdad? Hay ciertas cosas que a veces uno llega a pasar. Pero, hermanos, tenemos que comprender una verdad que incomoda a muchos cristianos. No querer congregarnos significa ser, ¿qué, hermanos? Malagradecidos con nuestro Dios. Señor, lo que tú me das,
Tú ni siquiera me lo diste. Yo trabajé por eso. Señor, la salud que tú me has dado no es que tú me la des, es que yo soy cuidadoso en cuidarme. ¿Y cuántas personas no son así, hermanos? Que en vez de agradecer a Dios dicen, no, es porque yo me lo merezco. Es porque es por mi esfuerzo. Es porque yo merezco el puesto en el que estoy. Y hermano, no es así, es porque Dios así lo quiere. Y hermano, y la gente que a veces no llega, hermano, no hablo de los que están enfermos, no hablo de los que están en cama, no hablo de los que están pasando una situación difícil, hablo de los que sí pudieron congregarse hoy, pero no quisieron. ¿Por qué, hermanos? Porque llegamos a ser malagradecidos con nuestro Dios. Hermanos, no podemos ser indiferentes con el Señor cuando Él siempre nos ayuda, cuando Él siempre nos bendice, aún sin merecerlo nosotros. Nos congregamos, hermanos, por obediencia y por agradecimiento a nuestro Dios. Pero también, hermanos, ¿por qué nos congregamos? Miren la palabra de Dios en Hechos 20:32, hermanos. Acompáñenme ahí. Voy a ser muy breve, hermanos. Regularmente nosotros no desayunamos los domingos cuando sé que voy a predicar o enseñar, pero ya a esta hora me empieza a dar hambre. Así es que me quiero apresurar porque todos tienen hambre, amén, hermanos. Todos tienen hambre, ¿verdad? Y su pastor no me quiso ni siquiera ofrecer ni un café. No se crean, hermanos. Gracias al Señor por el cafecito y el flan que nos dio en la mañana, pero hermanos, eso ya quedó en la historia, ¿verdad? Miren, hermanos, Hechos 20:32. Hechos 20:32 dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. ¿Ya lo tienen ahí, hermanos? Dice, y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los que, hermanos, los santificados, con todos los que santificados. En primer lugar, hermanos, vimos que nos congregamos, ¿por qué, hermanos? Por obediencia y ¿qué más? Gratitud, agradecimiento. ¿A quién? A Dios. Segundo lugar, hermanos, ¿por qué nos congregamos? ¿O por qué debemos de seguir congregándonos? ¿Por qué, hermanos? Nos congregamos porque necesitamos ser fortalecidos, edificados por medio de su palabra. El texto nos declara una verdad espiritual muy importante, hermanos. Dice ahí, hermanos, la palabra de Dios tiene poder para edificaros. ¿Qué significa edificarnos? Significa fortalecernos, levantar los muros de nuestra fe, levantar las defensas espirituales en contra de los ataques del enemigo. ¿Y sabes cómo lo vas a poder obtener eso? Congregándote. Así es. Qué bendición salir de aquí, pastor, y salir a tu hogar y salir bendecidos, decir, Señor, gracias porque pude congregarme, gracias Dios porque pude llevar a mi familia a la iglesia, nos levantamos a buena hora, desayunamos algo, pudimos pasar tal vez hasta por un vecino que quería venir a la iglesia, Señor, gracias. Pero hermanos, qué difícil es para aquellos que no llegaron. Cuando no te congregas, el día se va rápido, hermanos. Y cuando menos piensas, tú dices, wow, ¿qué hicimos durante todo este día? Hermanos, cuando nos congregamos para escuchar la palabra de Dios, somos fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Mira Efesios, hermanos, Efesios 6:10. Efesios 6:10. Acompáñame a Efesios. Miren lo que dice la palabra de Dios, hermano, en el libro de Efesios. Efesios capítulo 6, miren el versículo 10. Por lo demás, hermanos, ¿qué dice? Míos, ¿qué dice? Fortaleceos en quién, hermanos? En el Señor. ¿Y en el poder de qué? De su fuerza. Dice, fortaleceos en quién? En el Señor. Hermano, tú no te vas a poder fortalecer no congregándote o solo. No puedes. Pastor, yo puedo.
Pastor, yo en mi casa oro. Pastor, yo en mi casa leo la Biblia. Pastor, yo en mi casa les hablo a mis vecinos ahí alrededor. Yo me estoy fortaleciendo, pero por algo el Señor da un mandato en la Biblia, no dejando de congregarnos. Hermanos, es un mandato dado por Dios. Hermanos, nosotros como pastores quisiéramos tener a todas las familias en la iglesia, todos los domingos, todos los miércoles, hermanos, haciendo su voluntad, pero hermanos, no podemos obligarlos. Eso tiene que ser voluntario. ¿Por qué? Por agradecimiento. Ponte a pensar, hermanos, ¿cómo estuvieras hoy sin Cristo? ¿Cómo estuvieras hoy sin Cristo? Muchos de nosotros tal vez ya ni estuviéramos. Seamos sinceros, hermanos. Muchos ya estuviéramos tal vez enterrados por la vida que llevábamos. Una vida rápida, una vida, hermanos, sin rumbo, una vida en las drogas, una vida en desperdicio, una vida, hermanos, tal vez, en el alcoholismo, tal vez con las deudas. Allá en Panamá, hermanos, un judío bien pudiente, un judío millonario, por tantas deudas que tenía, se aventó, hermanos, del 30 piso de su departamento ahí en Panamá, se aventó por tantas deudas que tenía. Rico, millonario. Pero, hermano, invirtió tanto, hermanos, que quebró sus empresas y dijo, tengo tantas deudas, y se aventó, hermanos. Fue, hermanos, primera plana ahí en las noticias en Panamá. Vacío. Sin nada, tenía todo, hermanos, tenía casas lujosas, tenía a sus hijos en las mejores escuelas en Panamá, tenía, hermanos, negocios, hermanos, extremos, grandes, que aún todavía existen, muchos de ellos, y ¿sabes qué, hermano? Él dijo, no, ya no más, vacío. Por eso tenemos que congregarnos, hermanos, para estar siendo alimentados y decir, Señor, a pesar de las pruebas, de las circunstancias, yo me mantengo fiel. Tal vez no soy el mejor cristiano, Señor. Tal vez aún falta mucho por qué aprender. Pero, hermanos, estás tomando el primer paso congregándote. Congregándote. Hermano, cuando nos congregamos, hermano, nos congregamos para escuchar la palabra del Señor, hermano, y al escucharla somos fortalecidos, hermanos. Pero lastimosamente muchos cristianos solamente se congregan cuando están en dificultades. Cuando hay problemas en el hogar, cuando tienes problemas de salud, cuando tenemos conflictos en la familia. ¿Sabes, hermano? Queremos levantar las fortalezas cuando estamos siendo atacados, cuando estamos en medio de la batalla. Pero un cristiano sabio reconoce, hermanos, que las fortalezas se tienen que levantar durante la batalla, hermanos. No durante la batalla, sino en los tiempos de paz y tiempos de tranquilidad. No las levantes cuando estás en la batalla. Levántalas cuando estás en paz. ¿Por qué, hermanos? Porque llegarán tiempos difíciles y tú vas a tener tus muros levantados. Tú vas a decir, wow, qué bendición. Vinieron ataques, no los recibí porque mis muros estaban levantados. Mi fortaleza estaba levantada. Segundo de Crónicas 14, hermanos. Miren lo que dice la palabra de Dios. Segundo de Crónicas 14, hermanos. Mira cómo dice ahí, hermanos. Las fortalezas se tienen que levantar no se tienen que levantar, pero durante la batalla, sino en los tiempos de paz. Mira ahí, segundo de Crónicas 14, 6 y 7. Mira cómo dice, y edificó, ¿estamos ahí, hermanos? Y edificó ciudades, segundo de Crónicas 14, 6 y 7. Dice, y edificó ciudades fortificadas, ¿en dónde, hermanos? En Judá, por cuanto había, ¿qué, hermanos? Por cuanto había paz en la tierra y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Dijo, por tanto, a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres,
puertas y barras, ya que la tierra, dice ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová, nuestro Dios, le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron ¿qué? ¿Te das cuenta, hermanos, que las levantaron no en tiempos de guerra? Las levantaron en tiempos de paz. ¿Por qué, hermanos? Porque en tiempos de guerra va a ser difícil levantar tus muros, porque vas a tener ataques por todos lados. Pero cuando hay paz, levantas tus muros y estás preparado. ¿Para qué? Cualquier cosa que llegue a pasar, cualquier situación. Hermano, ¿cómo se encuentra bien fortalecido, pastor, a pesar de que estés pasando por situaciones difíciles? Estás fortalecido, ¿por qué? Porque tienes muros levantados. ¿Cómo está tu familia? Bien, pastor, aunque sabemos que tal vez vino alguna situación de salud en uno de tus hijos, estás fortalecido. ¿Por qué? Porque levantaste los muros en tiempos de paz. Pero qué difícil es cuando vienen los tiempos de guerra y tus muros están abajo. ¿Sabes por qué nos congregamos, hermanos? Mire Jueces, capítulo 2. Jueces 2. Mire el versículo 8, hermanos. Jueces 2, 8. Jueces 2, 8. ¿Por qué nos congregamos, hermanos? 2, 8. Primeramente, hermanos, vimos que nos congregamos, ¿por qué, hermanos? Por obediencia. ¿Y qué más, hermanos? Y gratitud, ¿a quién? A Dios. Segundo lugar, hermanos, nos congregamos porque necesitamos ser ¿qué? Fortalecidos y edificados por medio de ¿qué, hermanos? De su palabra. A través de la enseñanza. Por eso tenemos cultos entre semana. Por eso los miércoles tenemos que congregarnos también, porque estamos siendo fortalecidos en medio, entre semana, hermanos, por todo lo que viene. Tercer lugar, hermanos. Mira ahí, Jueces 2. Jueces 2. ¿Por qué nos tenemos que congregar? Jueces 2, 8. Dice, pero murió ¿quién, hermanos? Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Versículo 9. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Pero mira el versículo 10, hermanos, qué triste. Dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Pero ¿qué dice más adelante? Y se levantó después de ellos otra generación que no, ¿qué, hermanos? Conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Qué pasó, hermanos? Muere el líder. Primeramente murió Moisés y le deja la batuta, hermanos, a Josué. Josué muere de 110 años, pero cuando él muere, hermanos, toda esa congregación que él dejó también que murió. Y son sepultados con él. Y se levanta, ¿qué, hermanos? Otra generación. Hablando de los jóvenes de hoy en día de nuestras iglesias. De nuestros hijos. De los que dicen, no voy a ir a la iglesia, mamá, contigo. Ah, está bien, hijo, quédate en la casa. No hay problema. Yo soy el líder, yo tengo que estar ahí, tú no tienes que ir. Y toda esa generación se levantó sin qué, hermanos? Sin conocimiento. ¿No conocían a quién? A Jehová. Por eso la importancia de cuando nos congregamos, traer a nuestras futuras generaciones a la iglesia. A esos niños que están ahorita en el culto infantil. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos van a entender, hermanos, con claridad cuando ya sean adolescentes, en decir, no, tengo que congregarme. Mi padre me enseñó, mi madre me enseñó. A veces, hermanos, viene la esposa sola con los hijos y no viene un padre o un esposo. A veces viene el esposo solo y viene con los hijos y no viene la esposa. Y hermanos, hay conflictos.
hay problemas en nuestros hogares. Pero qué bonito se ve cuando viene el esposo, hermanos, con su esposa, con sus hijos, entran a la iglesia, ya saben dónde sentarse, ya saben, hermanos, que tienen que agarrar un sobre para su diezmo, para su ofrenda. Señor, estoy cumpliendo con las bendiciones que tú me has dado, estoy agradecido y aquí estoy con mi familia completa. ¿Por qué tenemos que congregarnos, hermanos? Por amor a nuestras futuras generaciones. Así es. Hermanos, se están levantando generaciones sin conocimiento de Dios. Mira todo lo que están enseñando hoy en día en las escuelas, en las universidades. Tenemos nueva presidenta o presidente, ¿verdad? Nuevas ideas, nuevas filosofías de qué enseñar en las iglesias. Vamos a enseñar ahora en las escuelas, vamos a enseñar ahora evolución. Venimos del chango, venimos del mono y comenzamos a inyectarle eso a nuestros hijos. Y dejan de congregarse y dejan de conocer de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros como padres no les hemos enseñado a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque les dimos prioridad en quedarse en la casa. ¿Por qué? Porque no era necesario que te congregues. Y se están levantando futuras generaciones sin el temor de Dios. Es cierto, ¿no? Verdaderamente, hermanos, son muy duras y tristes las palabras de los versículos 10 y 11. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. A dioses ajenos, a dioses que estaban en contra de Dios. Como padres tenemos que comprender que dejar de congregarnos significa alejar a nuestras generaciones de los caminos de Dios. Si nuestras generaciones, queridos hermanos, no conocen al Señor, no conocen su palabra, ¿qué van a conocer? ¿De qué va a estar llena su mente y su corazón, hermanos? Sino de todo lo que el mundo está enseñándoles. Mira, ya en Panamá, hermanos, la gente, los indígenas, donde nosotros trabajábamos como iglesia, muchos hermanos, muchos panameños, ¿sabes qué hacían? Desde temprano, hermanos, prendían la tele y dejaban a sus hijos enfrente de la tele, como zombies, hermanos, viendo ahí la tele todo el día. Todo el día. Siendo alimentados, hermanos, de música incorrecta. Siendo alimentados de programas incorrectos. Siendo alimentados, hermanos, de todo lo que estaba llenando su mente, su corazón. Esa era su escuela, ese era su maestro. A veces íbamos a la tienda del chinito, ¿verdad? Y ahí ellos ponen sus televisiones allá afuera, bien protegidas para que no se las roben, ¿verdad? Y ahí ve a los niños, hermanos, que mandaron hace como 3 horas a la tienda y nunca regresó. Pues quién sabe por qué no regresó. Y usted lo ve así, hermano. Por horas. Por horas. Y en Panamá hay canales, hermanos, donde todos son puros videos de música. Es un país caribeño, un país donde hace mucho calor, un país donde las mujeres no visten muy bien. Hermanos, y así es que todos los videos eran en relación al reggaetón, eran en relación, hermanos, a la música incorrecta, hermanos, al tener relaciones desde pequeños, a conocer, a tener una mente abierta de que eso es bien normal. Y eso estamos enseñando a nuestros hijos. La buena música se ha acabado. Las buenas costumbres se han acabado, hermanos. Ahora tenemos, hermanos, música que está alimentando el corazón y la mente de nuestros hijos, hermanos. A veces música ni siquiera se entiende ni lo que dicen. Futuras generaciones, hermanos.
En este mes de diciembre tienen su conferencia de la familia, ¿verdad? O en este mes de noviembre. Hermanos, venga. No se quede en su hogar, hermanos. Venga, es muy necesario, hermanos, durante esos días que tengan conferencia, de no dejar de congregarse. Necesitamos ser alimentados correctamente. Hay problemas en nuestros hogares y sabes, hermano, la respuesta la vas a recibir aquí en la iglesia. Amén, amén. Así es. Mire Salmos 119, 130, hermanos. Ya estoy por terminar, hermanos. Salmo 119. 130. (119, 130). Mire cómo dice la palabra de Dios ahí, hermanos. Vamos a leerlo todos juntos. ¿Qué dice ahí, hermanos? 119, 130. Todos juntos. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender ¿a quién? A los simples. ¿Por qué nos congregamos, hermanos? En primer lugar, hermanos, nos congregamos ¿por qué? Obediencia y gratitud. Por obediencia y agradecimiento a nuestro Dios, hermanos. Segundo lugar, ¿por qué, hermanos? Porque necesitamos ser ¿qué? Fortalecidos y edificados. ¿Por medio de quién? De su palabra. Tercer lugar, hermanos, nos congregamos por amor a nuestras ¿qué, hermanos? Futuras generaciones, tus hijos pequeños, tus hijos adolescentes. Necesitan estar aquí. Pero también, hermanos, nos congregamos porque necesitamos verdaderas respuestas y soluciones a los problemas de nuestra vida. Amén. Amén. Cuando nos sentamos a escuchar la palabra de Dios, hermanos, que se nos predica en la iglesia, el Señor está iluminando nuestra mente, está iluminando nuestro corazón, nos está dando sabiduría para saber enfrentar las diferentes dificultades de la vida, hermanos. La sabiduría, hermanos, que Dios nos da por medio de su palabra significa tener el conocimiento y la comprensión para poder decidir rectamente, hermanos. Amén, amén. Hay personas que se van de la iglesia, como dice el pastor, a veces sin avisar. Toman sus propias decisiones. Se van lo más lejos que pueda y a veces ni siquiera investigan si hay una iglesia cercana. Se van. Pastores que me ofrecieron un mejor salario. ¡Qué bendición, hermanos! Queremos que nuestras familias prosperen. Pero que esa prosperidad no los aleje de Dios. Cierto. Amén. ¿Por qué pasa, hermanos? Pasa. Un hermano de nuestra iglesia, pastor, decía, pastor, tengo ya algunos meses sin conseguir trabajo, ore por mí, necesito trabajar, usted sabe que tengo que mantener a mi familia, a mis hijos, y hermano, y de repente el miércoles ya no llegó a la iglesia. Y luego el domingo ya no llegó a la iglesia en la mañana y llegó por la tarde. Todo desvelado, hermanos. Me la acerco después del culto y cuando lo vi fue qué bendición verlo en la iglesia el domingo en la tarde, pero el miércoles y el domingo en la mañana, ¿dónde estuviste? Me la acerco después del culto y le digo, hermano, ¿qué pasó? El miércoles, hermano, era un hombre que no faltaba a la iglesia, era un hombre que estaba fiel, era un hombre que me acompañaba a ganar almas, pero estaba orando que el Señor le supiera un trabajo. Oramos por un trabajo y para